Ciudad de México, 8 de junio. Sin embargo, señalado de ser uno de los artífices en casos como la desventajosa compra del poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, podría estar cada vez más cerca de ser llamado a cuentas en este sexenio, pues sobre él pesan investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, Videgaray fue pieza clave en la compra de votos a legisladores para que aprobaran la reforma energética en el sexenio pasado. Luis Videgaray fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto, cuarto oscuro. Las investigaciones que llevan a cabo la UIF y la FGR desde noviembre del año pasado son las únicas formales que el gobierno federal realiza a Luis Videgaray, Ciudad de México, 1968, el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y quien desde 2019 mantiene un bajo perfil viviendo en Cambridge, Massachusetts, donde trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIGAT. Incluso la Fiscalía General de la República informó en noviembre de 2020 que perfecciona la carpeta de investigación para conseguir una orden de aprehensión en su contra. Los demás señalamientos que pesan sobre quien fuera secretario de Hacienda 2012 a 2016 y de Relaciones Exteriores 2017 a 2018 en el sexenio de Peña Nieto no han llegado a denuncias formales y hasta el momento la única sanción que se le ha impuesto es la de la inhabilitación por 10 años por parte de la función pública. La ESFP inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray por mentir en su declaración patrimonial. Foto, cuarto oscuro. De acuerdo con la dependencia, a cargo de Irma Heréndira Sandoval, se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. Sobre este tema, Luis Videgaray aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de pasivos, sino en el de observaciones y declaraciones. Sin embargo, la SFP rebatió su explicación y aseguró que su sanción es sólida, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo. Luis Videgaray, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, considerado cuna de tecnócratas, llegó al círculo más cercano de Enrique Peña Nieto desde el gobierno en el Estado de México, 2005 a 2011 como subsecretario de Finanzas. El nexo fue el entonces secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, con quien laboró en su consultora Protego, donde reestructuraban deudas estatales. Además, el secretario de Energía de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles González Garza, fue sinodal de su examen profesional, luego llegó al Congreso como diputado federal y hasta 2011 presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí contrató como asesor al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, quien junto con Emilio Lozoya también participó en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Ya como secretario de Hacienda, lo primero que hizo fue gestionar el Pacto por México con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las 11 reformas estructurales que continuarían la apertura económica del salinismo, entre ellas la energética, que abrió la puerta a la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos en 2014, después de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, para tratar de apagar el incendio iniciado por la Casa Blanca. Tren México-Querétaro. A Videgaray caso se atribuyó la decisión de nombrar en la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, quien terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por Videgaray
Videgaray recibió el reconocimiento Mejor Secretario de Finanzas del Año por las revistas La corrupción y las irregularidades tuvieron diversos rostros y caminos durante el sexenio pasado y en muchos de ellos, de manera directa o indirecta, estuvo relacionado Luis Videgaray caso, de acuerdo con diversos señalamientos de exfuncionarios que investiga el gobierno federal tiene que ser comprobado jurídicamente, pero Videgaray fue como el cerebro de todas estas tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cerebro porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde confunde los intereses privados con la toma de decisiones del gobierno, dijo el analista político de la Universidad de Guadalajara, UDG, Enrique Tausen en una entrevista con Videgaray. Como Carlos Salinas son mentes brillantes que, definitivamente, no usaron esa brillantez y esa inteligencia para construir bien público, sino para enriquecerse y plantear una agenda transversal a la del gobierno. Hasta donde se sabe, Videgaray tenía presencia en todas las secretarías de Estado con fines fieles a él, dijo a su vez el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla. En otra entrevista con este medio, el académico refirió que los miles de millones de pesos desviados durante el sexenio pasado no se pueden entender en espacios autónomos de corrupción de mandos medios superiores hacia abajo. Los miles de millones de pesos no pudieron perderse sin el evidente conocimiento de la Secretaría de Hacienda. Videgaray, como muchos otros, por supuesto que lo sabía, pero también sabía cómo no dejar huellas o cómo, eventualmente, no quedar implicado en los grandes saqueos. En 2019, Javier Coelho Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pidió que el gobierno federal investigue a Videgaray y al expresidente Peña por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante agronitrogenados y Fertinal entre los años 2013 y 2015, las actas de Pemex indican que Videgaray fue integrante del Consejo de Administración de Pemex durante 2013 a 2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su artículo 35, establece que, como tal, Videgaray sería solidariamente responsable de las irregularidades y daños que puedan ser probados toda vez que estuviera enterado de los hechos pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño. Sin embargo, la responsabilidad de Videgaray en las irregularidades de casos como el de Pemex va más allá de su actuar como funcionario público. Antes de formar parte del Consejo de Administración de la petrolera, el exsecretario de Hacienda laboró 1998 a 2000 para Evercore, antes Protego, una compañía que en 2015 fue contratada por el gobierno federal para evaluar la compra de las plantas de Fertinal. La vida laboral de Videgaray en Evercore no solo fue una pieza clave para la compra de las plantas chatarra, sino que, asimismo, hizo que Videgaray y Lozoya, quien entonces trabajaba en OHL, terminaran por conocerse y entablar una gran amistad y vínculo profesional, según las declaraciones del ex titular de Pemex en entrevista 2012. Con a estos señalamientos se suma uno más. En 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del Partido Tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI para los comicios federales del 1 de julio de 2018. El escándalo de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la Fiscalía General del Estado, FG, de Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI, pero el nombre del ex canciller mexicano y su presunta relación con actos de corrupción aparece no solo en el sexenio presidencial de Peña Nieto, sino también en su campaña. Luis Videgaray Caso coordinó en 2012 la campaña política del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Era febrero, 5 meses antes de las elecciones, y como mano derecha de Peña ya dejaba huellas en el lodo con una presunta triangulación de recursos ilícitos provenientes de una cuenta del Estado de México, Scotiabank No. 03800806935, para favorecer al PRI, de acuerdo con una denuncia pública del entonces coordinador de campaña de López Obrador, el senador Ricardo Monreal Ávila. Monreal también aseguró que Videgaray estaba registrado cliente No. 123.941.072 como uno de los administradores de la cuenta bancaria del gobierno mexiquense que hay. De febrero a junio de 2018 tuvo ingresos inusuales de más de 8,6 mil millones de pesos, mientras que, desde 2011, dicha cuenta tuvo movimientos mensuales promedio de 153.000 pesos. Sin embargo, el rastro de los ríos de dinero denunciados por Monreal fue incierto, pues tan pronto como inundaban la cuenta, fluían para tratar de comprar la presidencia de la República. Como director de campaña, Luis Videgaray estuvo metido en las decisiones financieras de Peña Nieto. De acuerdo con Enrique Townsend, cuando se acercan inversionistas como Odebrecht, OHL, entre otros, lo normal es que el director de campaña sepa los números, los compromisos y el costo que tiene recibir ese tipo de inversión de empresas transnacionales. Las irregularidades durante la campaña política de 2012, que surgieron a la par que el caso Monex, no pararon con la afluencia de dinero. Monreal acusó que Videgaray manejaba recursos del Estado de México a pesar de que a partir de 2009, dejó de ser funcionario público en la entidad federativa. De ahí en adelante, hubo incongruencias administrativas que acompañaron a Videgaray en sus años de gestión como funcionario del gobierno federal y que lo persiguen a la fecha.